RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Tacna. A esta hora vamos a tomar contacto con el señor Julio Failot, economista, analista político, director de la revista Apuntes a Lápiz, y como siempre le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Julio Failot, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Buen día. Sí, buenos días, José. Muchísimas gracias por la invitación y a tu disposición. Bastante agitado el ambiente político, ¿no?, en el país, ¿no? ¿Cómo está observando usted el tema? Bueno, si te refieres específicamente a este tema y la iniciativa legislativa que acaba de presentar el presidente, yo creo que, bueno, tiene su perspectiva, su posición, bueno. Pero en lo personal, yo creo que una nueva constitución, o creer que una nueva constitución va a resolver del país es tan falso como la narrativa de que el Perú viene creciendo desde hace más de dos décadas gracias a la Constitución del 93, ¿no? Sin embargo, yo creo que la iniciativa de lanzar el referéndum para una nueva constitución no tiene más que el propósito de que el presidente intente recomponer el desgaste político que ha sufrido en el sur y en el centro del Perú, ¿no? Donde él tuvo un importante respaldo para que pueda ser elegido presidente, ¿no? Ahora, intenta recomponerlo en una situación bastante complicada para el presidente y para el gobierno, ¿no? O sea, mayor confrontación genera esto. Sí, para algunos ha sido una jugada maestra del Ejecutivo de colocar el referéndum como una bomba de tiempo para que la pueda desactivar el Congreso, ¿no? Tal como lo hizo el presidente o el expresidente Vizcarra con el referéndum, no sé si recordarás, el referéndum de las reformas políticas, ¿no? Sin embargo, lo que yo creo es que no han calculado que esto también puede ser un elemento más de cohesión para la oposición en el camino de ir sumando votos a favor de la vacancia presidencial. O sea, si quisiéramos hacer un balance de referéndum para ver si que donde la población se pronuncia a favor o en contra, para nosotros esto no es tan favorable como parece, ¿no? Lo cierto es que esta iniciativa ha generado una fuerte reacción y una movilización de la oposición, de los medios de comunicación, de los sectores más radicales con el propósito de tumbarse al presidente Castillo, ¿no? Incluso se habla de una nueva correlación de fuerzas en el interior del Congreso a favor de este tercer intento de vacancia, ¿no? Ahora, la particularidad de esto es que están buscando una previa censura del premier Aníbal Torres. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué la censura? Y es que en realidad la idea de la censura es que el Congreso entre al vilo de la disolución para poder alinear al conjunto de congresistas en el caso de que el presidente, como ya lo ha dicho, podría colocar en la cuestión de confianza este tema del referéndum, ¿no? Entonces, ahí podría generarse un escenario distinto, diferente a lo que se está buscando, ¿no? Usted, que es una persona muy bien informada, ¿no? Ayer, no sé si tuvo oportunidad de escucharlo a Vladimir Cerrón, ¿no? Una entrevista a través de Canal N, ¿no? Al periodista Mario Ghibellini, ¿no? Y prácticamente lo que ha explicado Vladimir Cerrón es que si el Congreso de la República no aprueba el proyecto de ley de referéndum para la Asamblea Constituyente, la bancada de Perú Libre tiene un plan B, ¿no? Se lo preguntó en varias oportunidades en qué consistía este plan B, ¿no? Entonces, esto suena ya casi a una amenaza vedada, ¿no? ¿Qué es lo que podría traer entre manos el gobierno y particularmente Perú Libre? Mira, yo te digo con sinceridad cuál es mi percepción de Cerrón. Cerrón es un fanfarrón, es un frustrado revolucionario que vive en un mundo que no existe, ¿no? O sea, en realidad la idea era cómo es que él
supuestamente generaría una correlación de fuerzas para disolver el Congreso de la República, lo cual es técnicamente imposible. Además, todas las experiencias de intentar disolver el Congreso de manera irregular han fracasado. Y si en algún momento han tenido algún tipo de éxito es porque había una correlación de fuerzas, no solamente política, sino también una correlación de fuerza militar y una base social que finalmente la termine soportando. Y estas no existen, estas condiciones absolutamente no existen. Ahora, lo que sucede es que está tratando de jugar con el miedo, con el temor que alguna prensa levanta y genera una preocupación absolutamente innecesaria. Pedro Castillo no tiene ninguna injerencia que yo sepa dentro del, digamos, de los poderes militares. Eso yo no lo veo por ninguna parte. Ahora, el otro aspecto, señor Faylot, es si el gobierno intenta, ¿no?, recuperar espacio perdido, ¿no?, porque claramente se percibe que el gobierno intenta tomar nuevamente el control de ese bolsón de votos con el que llegó Pedro Castillo sustancialmente en la zona sur del país, ¿no? Usted que también lee muy de cerca las encuestas, ¿no? Hace 2 días apareció una encuesta de Ipsos Perú, ¿no?, donde señala que para el 7% de la población solamente es prioritario el tema de la Asamblea Constituyente. Consideran que hay otros temas prioritarios, seguridad ciudadana, el tema de la lucha contra la corrupción, reactivación económica, ¿no? Entonces, conociendo ese terreno, ¿cómo es que el presidente apuesta a una confrontación abierta? Bueno, en realidad, y permíteme, yo en realidad le he perdido un poco de fe a las encuestas, no justamente porque salen en coyunturas bastante críticas y nosotros tratamos de mantener una distancia frente a acontecimientos que van sucediendo al lado del conflicto, ¿no? O sea, yo te lo digo sinceramente, y tengo además algún tipo de información. Acá está claro que lo que quiere el presidente es recuperar el bolsón que logró en el sur del Perú. Acuérdate, José, de la movilización social generada en Ayacucho, en Cusco, este tema del paro, en las audiencias públicas que se desarrollaron en Puno, y por ahí sale toda esta expectativa del tema de retomar o de cuestionar al gobierno por qué había abandonado este tema del cambio de la Constitución. Y a mí me da la impresión, por no estar seguro, y eso obviamente vamos a tener que ratificarlo, uno de sus asesores fue el que ha colocado este tema justamente en la perspectiva que tú señalas. Ellos quieren recuperar, ellos quieren entrar en mejores condiciones a las elecciones municipales y regionales del octubre de este año. De manera que el objetivo es claro, lo único que busca el presidente de la República y lo único que busca Cerrón en este intento es lograr recuperar espacios perdidos donde los había o los estaba perdiendo de manera casi absoluta, ¿no? Y a mí me da la impresión de que el objetivo en ese sentido puede ser logrado, pero sí estoy convencido de que antes de que se apruebe el referéndum, lo más probable es que vaquen al presidente Castillo. Esa es la opinión personal que yo tengo. Ahora, en ese objetivo que busca el presidente, ¿no?, la pregunta que surge de inmediato es, pero está dinamitando todo en el camino el presidente, ¿no? Dinamita de tal manera que el poco espacio que tenía hasta hace unos días, cuando se reunió con el cardenal Barreto, cuando se reunió con Max Hernández, parecía que indicar que ese era más o menos el camino por el que quería transitar Pedro Castillo, ¿no? Ocurrió lo contrario. En 3 días le dio un portazo y le dijo, viene la Constitución, ¿no? Viene el proyecto de ley, lo anunció en el Cusco, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está conduciendo el presidente, ¿no? El presidente ya, en realidad, ya rompió palitos con ese poco sector que aún confiaba en él. Bueno, en realidad lo único que a él le interesa es tratar de contar con una base social en el sur y el centro del Perú. Ese es lo único que le interesa al presidente, salvar su cabeza con una base social que le pueda permitir tener cierto respiro. Eso es lo que para mí, en lo personal, está buscando. Ahora,
frente a eso, ¿qué sucede en el camino? El presidente ha demostrado de que su palabra de maestro ya está bastante deteriorada. Recuerda que han habido muchas declaraciones donde él señalaba que iba a entrar por un camino de la concertación y terminó posteriormente más bien generando una confrontación. Y en realidad, este tema de la constituyente para mí ya suena a la madre del cordero, como nosotros lo vemos, y en la que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda termina siendo un tema fundamental, ¿no? Por ejemplo, el creer que cambiar la Constitución, como te señalaba, va a resolver los problemas del país, realmente es un engaño que la población tiene que de una vez quitarse, ¿no? Ellos creen que cambiando la Constitución y colocándole algunos artículos donde se acaben con los monopolios, donde se resuelven los problemas de salud, de educación, y que va a generar empleo, eso va a ser letra muerta, porque para poder desarrollar todo eso se necesita crecimiento económico, se necesita salir de la crisis económica y política en la cual nosotros nos encontramos, ¿no? Claro está que en el camino que transita el presidente, la situación, no solamente en el plano político, sino en el plano económico, está en un momento más que difícil, ¿no? Usted es economista, conoce muy de cerca cómo está marchando nuestra economía, ¿no? Está siguiendo de cerca lo que pasa en Las Bambas, lo que ha pasado recientemente en Cuajones, ¿no? Proyectos paralizados, ¿no? Y saltan a la par propuestas populistas. Ayer el presidente ha dicho que el gobierno va a comprar toda la hoja de coca a los productores. O sea, este tipo de cosas, en realidad, lejos de generar cierto nivel de sensatez en la opinión pública, lo que hace es crispa, porque pone de manifiesto que el presidente quiere erosionar todo. Lamentablemente el presidente está entre dos fuegos, ¿no? Una derecha irresponsable y una izquierda de la misma manera absolutamente irresponsable. Mi estimado Julio, pero son los anuncios del propio presidente, ¿no? No son ni siquiera... No, sí. Claro. Por eso te digo, o sea, el tema del presidente es cómo garantiza su sobrevivencia. Entiende que este tema de la Constitución es algo que junta a Perú Libre, a Juntos por el Perú y a un sector de Somos Perú. Entonces, que son los que han lanzado con más claridad el tema del cambio de la Constitución. Entonces, lo único que está provocando con esto es sobrevivir y mantener por lo menos los 44 votos que le permitan cierta estabilidad a cambio de patear el tablero, a cambio de plantear medidas populistas, pero tampoco tiene una derecha que pueda ayudar a romper justamente ese sector que pueda garantizar un nivel de gobernabilidad. Por ejemplo, si tuviéramos una decisión de querer romper y aislar al Perú Libre, generando una correlación de fuerzas nuevas al interior del Congreso, yo creo que la situación sería menos complicada de la que realmente estamos pasando, ¿no? Lamentablemente, le hemos tirado al presidente de la República, que es absolutamente inmanejable, a manos de una persona que le interesa el poder a costa de todo. El otro aspecto a tomar en consideración, ¿no? Si el presidente insiste, ¿no?, en seguir manejando, ¿no?, el país como está ocurriendo en las últimas semanas, ¿no?, ¿cuál va a ser el escenario final? Al inicio de la conversación usted planteaba que el Congreso pretendería una tercera vacancia, ¿no?, o impulsaría una tercera vacancia, pero la calle dice otra cosa, ¿no? La calle dice que se vayan todos, ¿no? Entonces ya no hablamos de vacancias, sino estaríamos hablando de adelanto de elecciones. Sí, en realidad yo creo que finalmente va a terminar en todo lo que tú estás señalando, ¿no? O sea, la idea de Karen López, el haber salido Karen López a acusar directamente al presidente, y yo creo que si sueltan alguna prueba que haga creíble, esa correlación de fuerzas en el Congreso va a suceder. Esa es la percepción que yo tengo. Yo creo que va a haber un tercer intento de vacancia, pero con mucha más fuerza, con mucha más contundencia, con mucha más mayor presión de parte de un sector, pero esto obviamente
inevitablemente generaría unas nuevas elecciones generales, porque no solamente sería, y hasta donde yo entiendo, han presentado un recurso para también que Dina Boluarte sea destituida, de manera que en este escenario podría provocarse unas nuevas elecciones, esa lógica de que se vayan todos, y en realidad eso es lo que, como tú lo señalas, es lo que quiere la mayoría de la población. Ahora, usted acaba de mencionar un tema que probablemente no tenga el efecto en términos políticos inmediatos, ¿no? Pero en los siguientes días yo creo que sí va a tener un efecto, ¿no? Carolina López se ha presentado ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, ¿no? Y ha ratificado lo que hasta hace unos días se cuestionaba. El presidente decía eran trascendidos, el presidente del Consejo de Ministros decía eso se ha filtrado, eso no lo ha dicho en sus declaraciones ante el Ministerio Público. Ayer lo ha ratificado y ha sido muy enfática. Ha dicho, yo estoy ratificando lo que he manifestado ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, ¿no? Y eso ella lo tiene muy claro, porque si ella miente o engaña, pierde su condición de colaboradora o aspirante a colaboradora eficaz. Entonces, eso me parece que es mucho más grave de lo que se está pensando, ¿no? Sí, bueno, en realidad empiezan a surgir nuevas dudas por la coyuntura, por el contexto, y los medios de comunicación no ayudan mucho a esclarecer este tema. Esa es mi preocupación. Yo creo que los medios deberían empezar a ver realmente qué pruebas contundentes existe frente a todo este tema, ¿no? O sea, a mí me da la impresión, por ejemplo, lo del día de ayer, las declaraciones del día de ayer, es prácticamente algo diferente. O sea, fue lo primero que se filtró, pero luego fue desmentida por Nakazaki. Recuerda, no, él señalaba de que no había dicho lo que quería haber dicho y lo que dijo finalmente, ¿no? Y ahora nuevamente ha vuelto a retomar esto, ¿no? Y eso un poco que genera dudas porque sale en un contexto de la Asamblea Constituyente, ¿no? De la iniciativa del presidente, como si quisieran detenerlo, ¿no? Y ahí el único favorecido frente a este tema es el presidente Castillo, porque por un lado pierde peso la declaración de Karen López y por otro lado la gente señala qué casualidad que esto salga en un momento donde el presidente está presentando una iniciativa para el referéndum de la constituyente. Entonces, no ayuda, sinceramente, no despeja dudas, genera absolutamente más dudas. Yo creo que ya, si hay un audio, deberían de una vez soltarlo, sinceramente, porque eso acabaría, para mi opinión, acabaría con todo este tema de la desconfianza generalizada que se está dando en torno a las declaraciones de la señora López. Además, su pasado tampoco ayuda mucho, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Claro está, pero ella está en una situación bastante difícil. Si ella miente, ella se está condenando sola, ¿no? O sea, si ella sigue mintiendo, lo que está haciendo es que simple y llanamente, o sea, la condenen de aquí a unos meses, ¿no? Si está colaborando con la justicia, los hechos son totalmente diferentes, ¿no? Por eso yo no creo que sería tan fácil descartarla, ¿no? Probablemente la circunstancia, así como se opina que apareció Carolina López, ayer también apareció Cerrón, ¿no? ¿Por qué aparece Cerrón? Cerrón aparece, qué casualidad, en circunstancia que declara Carolina López, ¿no? Sí, Cerrón aparece porque sabe que tiene una prensa que va a utilizar sus palabras, ¿no? Claro. Para él le resulta favorable, pero para otros obviamente absolutamente. O sea, ahí es donde te digo que la prensa juega un rol nefasto, no juega un rol que no ayuda a esclarecer las cosas, ¿no? Ese es el problema de fondo. Bueno, te digo una cosa, ¿no? Hoy día, creo, en primera plana sale el tema nuevamente del presidente de la República y no sale absolutamente en el mismo nivel lo que ha sucedido con la vacancia del alcalde de Lima, ¿no? Entonces, esas cositas, por ejemplo, esos detallitos, hoy día, por ejemplo, en una entrevista me lo sacaba un oyente cuando en plena entrevista
saca qué cosa sucedía, qué opinaba, y en realidad eso genera mayor desconfianza, ¿no? El permanentemente estar en lo mismo le quita peso al tema de la credibilidad frente a la opinión pública, ¿no? Una pregunta final, señor Failó, ¿no? O sea, ¿Pedro Castillo va a seguir endureciendo su posición? ¿Qué cree usted? Mientras no se genere una política o un nuevo centro político que le dé respiro y ayude a salir del abrazo de Cerrón, a mí me da la impresión que va a seguir en lo mismo. Cerrón lo tiene atrapado con sus 44 votos. Eso es ¿solamente son los votos o otra cosa más, no? Bueno, vamos a ser bien pensados, ¿no? Vamos a ser bien pensados. No quiero especular, claro. aunque da para todo realmente. Ciertamente. O sea, la actitud del presidente, sinceramente te digo, da para todo, ¿no? Pero bueno, entramos al terreno de la especulación, que no es lo que quisiera yo en lo personal, ¿no? Muy bien, don Julio Failó Rivas, economista, analista político y director de la revista Apuntes al Lápiz. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. Vamos a seguir analizándolos, ¿no? Lo que ocurre en el país, desde la mirada siempre desde otros confines del territorio nacional, esta vez desde Tacna. Yo le agradezco la gentileza, como siempre. Un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.